Muy bien, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre el libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Vamos a hablar respecto a unas frases bastante interesantes que tenemos en el libro. Vamos a discutir un poco sobre esto. Y para dar inicio, entonces, vamos a iniciar con una frase que nos dice lo siguiente. Considere más de una hipótesis y en caso de que tenga el mismo poder explicativo, elija la más simple. Entonces, respecto a esta frase que tenemos aquí, tenemos que el autor nos menciona algo muy importante y es que se deben plantear hipótesis que puedan refutarse y entre las tantas hipótesis que abarca el autor a lo largo del desarrollo de los capítulos que exponen en el libro, este expone algo muy importante y es el pensamiento escéptico, que se puede representar por los diferentes puntos de vista o posturas sobre el tema y donde se convierte en el medio para construir y comprender un argumento razonado e importante, así como para reconocer un argumento cuando es falaz o fraudulento, y todo esto para poder dar relevancia a la conclusión que se deriva de la premisa o punto de partida y pues determinar si está cierta o no. Pero entonces tenemos que para construir este pensamiento se debe considerar más de una hipótesis. Nos dice que en caso de tener que explicar, esta se debería pensar en todas las diferentes maneras en que podría explicarse. Pues aceptar sin crítica de explicación de hipótesis equivale a no saber nada, pero por otro lado, reconocer nuestras propias limitaciones nos lleva claramente a contemplar que ante un escenario en donde nos enfrentamos a dos hipótesis que tienen explicaciones igual de buenas en un dato, pues deberíamos elegir la más simple. O sea, en otras palabras, deberíamos seguir el principio pues de simplicidad. De manera que al utilizar esta herramienta de construcción del pensamiento escéptico en relación al barajar las hipótesis y elegir la de poder explicativo más simple, conlleva pues a que podamos aumentar la posibilidad de aplicar este pensamiento escéptico y por ende evaluar nuestros propios argumentos antes de presentarlos a otros, ¿no? Muy interesante esta frase, digamos que esta reflexión es pues básicamente lo que nos dice el autor a lo largo de todas las interesantes hipótesis que desarrolla. Así es, Luisa. Y pues en ese sentido vamos a hablar, ¿no? Sobre la siguiente pregunta que se nos plantea, que es que toda hipótesis es susceptible de ser refutada, ¿no? Y pues aquí habla sobre que pues la ciencia es distinta a la ciencia errónea, ¿no? Y pues que esta ciencia avanza con los errores y los va eliminando de uno en uno. Y pues que se llegan a conclusiones pues bastante falsas, pero se formulan hipotéticamente. Y es aquí donde básicamente se plantean hipótesis de modo que pues estas puedan ser refutadas, por donde decimos que se confronta pues a lo que es una sucesión de hipótesis que son alternativas mediante un experimento y una observación, donde la ciencia de la que hablamos anda a tientas y titubeando hacia una mayor comprensión. Y pues también hay que pues analizar y decir que pues las hipótesis pueden formularse precisamente de modo de que pues estas puedan ser invulnerables a cualquier experimento que ofrezca una posibilidad de refutación, ¿no? Por lo que en principio pues estas no pueden ser invalidadas. Claro que sí, muy interesante esta frase. Igual también es importante resaltar una de las cosas que nos mencionan en el libro y es que uno podría asumir como conclusión que estas hipótesis que no pueden probarse, que son inmunes a una refutación, pues a la hora de la verdad terminan siendo inútiles a pesar de la atención que pueda captar, ¿no? Muy importante también eso. Pues bien, Santiago, tenemos también otra frase muy interesante que nos regala este gran libro, Así es. que hace referencia entonces a la ciencia, o sea, nos dice que la ciencia, a diferencia de la pseudociencia, tiene una mayor comprensión pues, de las interpretaciones humanas y la fiabilidad. Y aquí tenemos algo muy claro, muy importante, que el autor pues ha sido bastante enfático en esto y pues muy fácil de como de interpretarlo, ¿no? Y es que para dar un trasfondo a esto, él nos hace, digamos, como, nos aclara qué es la ciencia y qué es la pseudociencia, ¿no? Nos dice que la ciencia, digamos que a medida que ésta avanza con los errores, los va eliminando uno a uno hasta llegar a una mayor comprensión. Y nos plantea que la pseudociencia, por lo contrario, pues se formulan, digamos, hipótesis invulnerables y por ende inválidas, y pues digamos que se cohíben
a buscar la mejora, por así llamarlo. Entonces aquí tenemos algo muy importante y es que la ciencia, tal como el ser humano, reconoce que es susceptible a cometer errores y por ende es capaz de generar reflexiones que claramente permiten que éste pues aprenda de sus errores y se encamine a pues, a la corrección de los mismos y a lograr mejoras y pues hallazgos, ¿no? Y esta es la razón de que pues precisamente esta ciencia sea la que tenga una mayor comprensión de las imperfecciones humanas y la falabilidad de los mismos, es decir, como ese prestamento que tenemos los seres humanos a equivocarnos, ¿no? Muy importante esta frase. No sé si tú quieras comentarlo o tengas algo respecto que decir. Eh, sí, exacto. Pues también me gusta el énfasis que hace Carl Sagan, que dice que pues si nos negamos categóricamente a reconocer que somos susceptibles a cometer cualquier error, pues podemos estar seguros de que este error, por muy grave que sea, pues siempre nos acompañará siempre, ¿no? Y que si somos capaces de evaluarnos con un poco de coraje, pues por muy lamentables que sean estas reflexiones que nos hagamos a nosotros mismos, pues nuestras posibilidades podrán mejorar enormemente. Y ya analizando y para mencionar sobre lo que dice la pregunta, que es sobre la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, pues ya dice que pues aquí pues hay como dos bandos, ¿no? Bueno, en primer lugar, hablando sobre la ciencia, pues se puede decir que esta es la que está en busca de la verdad, ¿no? La que quiere tratar de explicar cualquier fenómeno de una forma pues bastante científica y pues con argumentos que sean pues lógicos, ¿no? Y la pseudociencia, por otro lado, ya dice que pues esta surge como respuesta para poder dar una explicación a los fenómenos que ocurren día a día o pues básicamente para dar una explicación sencilla al fenómeno sin importar que ésta sea cierta. Esto ya viene más como ya como de el pensamiento de cada persona, que es lo que trata la pseudociencia. Bastante interesante lo que hemos abordado hasta el momento. La ciencia muy de la mano entonces con el tema de la comprensión a los errores del ser humano. Tenemos que estar, avanza con los errores. El ser humano podremos decir que también crece aprendiendo de sus errores. Qué interesante. También es interesante entonces pasar a otro tema muy importante que se deriva de todo lo que hemos venido hablando y es el tema de por qué debemos evitar asumir que todo lo que no ha sido demostrado es cierto, debe ser cierto. No sé, Santi, ¿qué tienes que decir al respecto como de esta pregunta que nos ofrece el autor en el libro? Pues es una pregunta bastante interesante de que asumir que todo lo que no ha sido demostrado debe ser cierto. Hay un ejemplo que pone el autor del libro sobre sobre un investigador. Haz de cuenta de que sobre uno de los acontecimientos o sucesos que ocurrieron en la historia, pues él hace una investigación de aquellos acontecimientos y descubre algo que pues no se había descubierto, pero por, por motivos de a lo mejor creer que se crearía un pánico de pronto colectivo, entonces decidió no publicar esa información, ¿sí? Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo yo el ejemplo del viaje a la luna, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices. Igual es importante mencionar que con respecto a esto, aquí básicamente lo que podemos decir es que se tiene una percepción sobre lo que no ha sido demostrado. O sea, al tener esta percepción, pues no es garantía de la verdad. O sea, que debería existir un equilibrio entre el escepticismo y la credibilidad, ¿no? Que muchas veces se ha enfrentado en cosas de la vida diaria. Hoy en día tenemos entonces lo que nos venden la televisión, lo que nos dicen entonces sobre un producto. O sea, es muy interesante entonces tomar los ejemplos que nos mencionabas, ¿no? Darse, digamos, ese paso, digamos, en cuanto al escepticismo, como mencionaba, de poder analizar, de poder determinar si es verdad o no y dar paso como a ese análisis crítico, pero sin caer en la incredulidad, o sea, sin cerrarnos como a no creer, ¿no? Sino que más bien abrirnos a un rumbo de posibilidades que pues a partir del escepticismo podemos desarrollar ese pensamiento.
Muy bien, Santiago. Después Sí, tenemos entonces otra fase bastante interesante. la, así es, correcto. La última pregunta que nos dice que debemos invertir en educación en ciencia básica o fundamental y pues debemos ser escépticos manteniendo intacta nuestra propia capacidad de asombro, ¿no? Esta frase la tomamos muy en cuenta porque queremos, o sea, con base en esta, queremos hacer entonces como un análisis de lo que de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, pues en nuestro contexto nacional, ¿no? Para esto, yo quisiera entonces, pues citar una frase que me llamó mucho la atención del libro y es la siguiente. Dice que el escepticismo debe ser un componente de la caja de herramientas del explorador. En otro caso, pues nos perderíamos en el camino. Y es que recordemos que como hemos venido mencionando a lo largo de esta interesante conversación, es que el escepticismo, pues es no cerrarnos a negar todo, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Es el impulso a ser cautelosos, a analizar, a ser críticos, así como abrir la mente pues a otras posibilidades, incluso a ideas más raras. Y en estos tiempos que frente pues a lo que hemos venido viviendo, a este paro que estamos viviendo actualmente, pues es que en nuestro país el escepticismo claramente lleva al cambio. Y esto lo digo porque el pensamiento al que ha llevado a que se desafíe lo establecido, ¿cierto? A que se aceleren transformaciones, pues es evidentemente a partir de un análisis que se ha realizado de los últimos 20 años, donde vemos que con cierto criterio, ¿no? Y con cierta rigurosidad, vemos que los resultados pues gritan cambios, gritan transformación, gritan que se permita, que se dé paso a conquistar nuevos horizontes en los diferentes aspectos, tanto políticos, educativos, sociales, económicos, etcétera. Y vemos que la voz principal la tienen aquellos que han decidido no cerrarse y abrir su mente para no seguir perdidos en este camino. Por eso, como mencionaba el autor, invertir en educación es muy importante porque resulta que esta es una de las bases que nos estructura el pensamiento, por así decirlo, que nos invita entonces ya sea si queremos cerrarnos a seguir todo como nos lo enseñan o si queremos preguntarnos de dónde sale, por qué sale, será cierto, investigar. Y de ahí también muy relacionada a la frase que dice, quien no conoce su historia pues está condenado a repetirla. Y creo que podríamos hacer una relación con el caso de no tener ese interés, a abrirnos a otras opciones, a investigar, a ver qué sucedió, qué podemos proponer, qué hipótesis tenemos, qué refutaciones, qué argumentos. Entonces, me parece que es muy acertada esta frase del libro, esta frase que nos regala el autor y la que cité, pues en relación a lo que hemos vivido últimamente en nuestro contexto nacional. Sí, ¿no? Y pues lo que tú decías ahorita sobre el escepticismo y la credulidad, ¿no? Que pues yo pienso que debe haber como un equilibrio entre ambas, ¿no? Que no se puede ser demasiado escéptico porque pues esto lo que llevaría es como a cerrar a muchos conocimientos que pueden dar paso pues con el tiempo, ¿no? A que estos puedan llegar a probarse de forma correcta, ¿no? Pero también pienso que si se cierran en la credulidad, pues se puede ser víctima de todo tipo de engaños, ¿no? Entonces, pues siento que pues en el mundo siempre va a haber un equilibrio, ¿no? Y pues para no errar demasiado, lo que tenemos que hacer es un poco crédulos, pero también un poco escépticos para poder estar como abiertos a nuevos conocimientos y poder probar los mismos hasta llegar a una verdad que esté fundamentada y con buenos argumentos, como lo mencionabas tú. Totalmente de acuerdo, y me parece que eso que acabas de decir es supremamente importante y uno podría aplicarlo pues al contexto democrático, a los mecanismos de participación que hay y a cómo se deberían plantear ese tipo de nuevas participaciones, ¿no? Ese tipo de, para abrirnos a nuevas liderazgo, para abrirnos a nuevas plataformas de discusión de ideas, de propuestas, que es lo que se necesita ahorita, y escuchar. Entonces, muy grata la conversación hasta ahora. Creo que hasta el momento tenemos unas frases bastante enriquecedoras respecto al libro, un libro que nos ofrece también una visión muy importante sobre la ciencia, la pseudociencia, la necesidad de preguntarnos las cosas, la Sí. necesidad de pensar un poco más allá, que es lo que nos invita el autor, ¿no? Entonces, Santiago, te agradezco la participación y bueno, espero que Dale, gracias a este ti. breve podcast pues guste.
y hasta pronto.